¿Y si te dijera que hay un país donde la capital podría convertirse en la primera del mundo en quedarse sin agua, donde los hombres llevan una daga curva en el vientre todos los días solo para parecer educados, donde la palabra mocha en tu café de la mañana es el nombre de un puerto donde nació el comercio mundial del café hace 600 años, un país con rascacielos de barro que se mantienen en pie durante 500 años sin derrumbarse, apodado el Manhattan del desierto mucho antes de que Manhattan tuviera rascacielos, un país con una isla donde el 37% de las plantas no existen en ningún otro lugar de la Tierra y donde los árboles sangran resina carmesí del color de la sangre humana. Ese país es Yemen, y en los próximos 30 minutos les mostraré todo lo glorioso, desgarrador e increíble sobre el país más incomprendido del planeta. Yemen custodia un estrecho llamado Bab el-Mandeb, la puerta de las lágrimas, por donde transita diariamente entre el 10 y el 12% del tráfico marítimo mundial. El país es un 28% más grande que California. Su capital, Sanaa, se encuentra a 2.250 metros de altitud, más alta que Denver, y ha estado habitada durante más de 2.500 años. Esto es lo que la mayoría de los estadounidenses entienden mal. Yemen no es solo guerra y arena. Esta es la tierra natal de la reina de Saba y la cuna del café comercial. Durante 200 años, Yemen mantuvo el monopolio del café a nivel mundial. Los holandeses tuvieron que robar plantones en 1699 para romperla, pero antes de profundizar, dime desde qué país estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando ve a una mujer yemení en la calle. Ella pasa a tu lado en Sanaa Ed, vestida con un niqab negro, dejando ver solo sus ojos, y crees comprenderla. No lo haces, porque debajo de ese velo podría haber un estudiante de economía, un poeta o un premio Nobel. Yemen es uno de los pocos países del mundo que no tiene una edad mínima legal para contraer matrimonio. Según el UNFPA, en 2025, aproximadamente el 32% de las mujeres yemeníes se casaron antes de los 18 años. 3,8 millones de mujeres vivas hoy fueron niñas casadas. 1,3 millones de ellas se casaron antes de los 15 años. Y, sin embargo, la primera mujer árabe en ganar el Premio Nobel de la Paz fue yemení. Tawakkol Karman, nacida en Taiz en 1979, ganó a los 32 años. 3000 años antes, Bilqis, la reina de Saba, mencionada en la Biblia, el Corán y el Talmud, gobernó desde Marib. Aida Demum tiene 25 años. Cuando su escuela cerró en 2024, usó su propio sueldo para abrir una clase de alfabetización en la habitación libre de su padre, donde enseña a niñas de entre 8 y 19 años, todas supervivientes de matrimonios infantiles. Según explicó a UNFPA, cuando una niña recibe educación, puede enseñársela a sus hijos e hijas. A2 o 150 metros de altitud, Sanaa se alza entre las montañas como un castillo de arena de las 1001 noches. La ciudad vieja de la UNESCO tiene 500 casas torre de barro, de 5 a 9 pisos de altura. Sus ventanas enmarcadas en yeso blanco con patrones de casas gigantes de pan de jengibre a lo lejos. Todas las tardes, alrededor de las 2:01 p.m., la música, toda la ciudad se detiene. Las tiendas cierran. Los hombres se apresuran al mercado para comprar hojas frescas de cat. Masticarán durante 4 horas en una habitación llamada mafraj, la habitación con vistas, sentados con las piernas cruzadas sobre cojines. Pero aquí está el giro. El nivel freático bajo la ciudad desciende entre 3 y 6 metros cada año. El agua que Sanaa bombea hoy cayó a la tierra hace 8000 años. El Banco Mundial ha advertido que Sanaa podría convertirse en la primera capital del mundo en quedarse sin agua potable. El suministro eléctrico funciona entre 2 y 6 horas al día. Los paneles solares cubren los tejados
Y aún así, una abuela de 80 años barre la entrada de su casa todas las mañanas porque los invitados pueden llegar en cualquier momento. ¿Alguna vez has dormido en una ciudad a más de 2000 metros de altitud? Deja el nombre abajo. El mocha de tu café con leche de Starbucks no es un sabor, es el nombre de un puerto en Yemen, Al-Mocha, un pequeño puerto en la costa del Mar Rojo. En el siglo XV, los monjes sufíes de las tierras altas de Yemen tomaron una baya silvestre de Etiopía y la transformaron en algo nunca antes visto, una bebida que se preparaba para mantenerse despierto durante las oraciones de medianoche. Lo llamaban kahwa. En el siglo XVII, el café mocha controlaba prácticamente la totalidad del comercio mundial de café. Los gobernantes otomanos aprobaron una ley extraña. Ninguna judía verde podía salir de Yemen. Solo se pueden plantar los granos tostados. Los granos tostados no se pueden plantar. Durante 200 años, si tomabas café en cualquier lugar desde Londres hasta Boston, los granos habían pasado por el puerto de Mocha. En 1699, los comerciantes holandeses introdujeron de contrabando plántulas vivas en Java y el café se extendió desde allí a Brasil, a Colombia y hasta la encimera de tu cocina. Por eso, todavía existe una mezcla antigua llamada Mocha Java. En la actualidad, Yemen produce apenas 20 toneladas de café al año, menos del 1% de la producción de Brasil, pero su calidad se sitúa sistemáticamente entre las mejores del mundo. Notas musicales de vino, chocolate negro. Un agricultor de las tierras altas de Haraz le dijo a un equipo de documentalistas en 2024, cada vez que alguien pide un mocha y no sabe de dónde viene la música, es una historia que perdemos, pero el árbol lo recuerda. Hay un plato en Yemen que solo se come en el almuerzo, nunca en la cena. Se sirve en un madara, un cuenco tallado en piedra volcánica, todavía lo suficientemente caliente como para vaporizarte la cara. Esto es salta, el plato nacional. Debajo del caldo de carne, espesado con verduras. Encima, una espuma de color verde brillante llamada hilbe, elaborada con semillas de fenogreco batidas durante 20 minutos. Junto a ella, un sahawik rojo intenso, la versión yemení de la salsa, elaborado con tomates, ajo, cilantro y chiles verdes machacados sobre una piedra plana. Sin cucharas. Se arranca un trozo de malawa, un pan plano fino y hojaldrado, y se usa como utensilio, solo para diestros. Esto es lo sorprendente. En la época otomana, salta eran sobras de comida caritativa que las familias ricas y las mezquitas daban a los pobres. Ahora es un símbolo nacional. El chef Muhammad al-Hamadi lo expresó a la perfección. Salta es Yemen en un plato complejo, sustancioso y nutritivo hasta la médula. A 380 kilómetros al sur de la costa de Yemen, hay una isla tan extraña que la UNESCO la considera uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra. Socotra, las Galápagos del Océano Índico, se separó de Gondwana hace 18 millones de años y evolucionó de forma aislada. El 37% de las plantas de Socotra no existen en ningún otro lugar del planeta. El 90% de sus reptiles solo se encuentran aquí. La estrella musical de la isla es el árbol de sangre de dragón, Dracaena cinnamari. Imagina una seta gigante de ramas verde oscuro en un acantilado. Si se le corta el tronco, sangra una resina carmesí del color de la sangre humana. Los romanos lo usaban como lápiz labial, los chinos como medicina, los fabricantes de violines italianos como barniz. Los árboles viven 600 años. Sina Kibani es una joven socotri cuya familia dirige un vivero de dragos. En mayo de 2025, acunó un retoño que apenas le llegaba al tobillo y le dijo a CNN, ver morir los árboles es como perder a uno de tus bebés porque aquí está la tragedia dentro de la maravilla. Los ciclones cada vez más violentos están matando dragos de 600 años más rápido de lo que nadie puede reemplazarlos. Las cabras salvajes se comen las plántulas. La agitación política congela la financiación para la conservación.
Pero en lo alto de la meseta de Dixam al atardecer, cuando miles de dragos se alzan silueteados contra un cielo ámbar, se entiende por qué los lugareños dicen que Socotra es donde nació el paraíso. Yemen no es un país perfecto, ningún país lo es. Y detrás de los dragos, detrás de los Manhattans del desierto, detrás del café fragante, hay otro Yemen al que el mundo ha dejado de mirar lentamente. Según la UNOC, 19,5 millones de yemeníes necesitaban asistencia humanitaria en 2025. Más de la mitad de los 34,4 millones de habitantes del país, 18,1 millones, se enfrentaban a hambre aguda y 100 personas se arriesgaron a sufrir condiciones de hambruna. 4,8 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Aproximadamente la población del estado de Luisiana, trasladada en una sola década. Muchas familias se reubicaron 3 o 4 veces. Sanaa podría convertirse en la primera capital del mundo en quedarse sin agua potable. El 90% del agua del país se destina a la agricultura y cerca de la mitad se utiliza para irrigar khat, un estimulante que no quita la sed ni alimenta a ningún niño. Yemen no tiene una edad mínima legal para contraer matrimonio. 1 a 5 millones de niñas no van a la escuela. Pero esto es lo que las cifras no te dirán. Los yemeníes no esperan a que el mundo los salve. No dirige su aula en una habitación libre. Tawakkol Karman sigue pidiendo la paz desde Oslo. Se han visto plantas de drago que el mundo quizás nunca vea. Los pescadores de Adén sacan sus barcos al amanecer. La historia de Yemen no ha terminado. Apenas está entrando en su capítulo más difícil y las personas que la escriben son los propios yemeníes. Dentro de Wadi Hadramaut, un cañón a 500 kilómetros al este de Sanaa, se encuentra una ciudad amurallada que la UNESCO considera uno de los primeros ejemplos de planificación urbana mediante construcción vertical. Se llama Shibam, unas 500 casas torre de 5 a 11 pisos, la más alta alcanzando los 30 mira, todas construidas con ladrillos de barro secados al sol y vigas de palma. Muchas aún se mantienen en pie desde el siglo XVI, con más de 500 años de antigüedad. En la década de 1930, la exploradora británica Freya Stark llamó a Shibam el Manhattan del desierto. El apodo se popularizó. Pero piénsalo, Shibam se ganó ese nombre antes de que Manhattan tuviera sus propios rascacielos. En cierto modo, Manhattan es el Shibam de Norteamérica. ¿Por qué tan altos? Originalmente, para defenderse de los asaltantes beduinos. Luego, por su estatus. Después, por la ingeniería de inundaciones. Shibam se asienta sobre un espolón rocoso sobre un valle propenso a inundaciones repentinas. He aquí la hermosa paradoja. Una torre de barro de 30.000 metros necesita reparaciones cada año. Cada familia enyesa su propio edificio después de cada temporada de lluvias. El oficio se ha transmitido por más de 20 generaciones. Hay un dicho aquí: las paredes que reconstruyes con tus propias manos te conocen. Una boda yemení no dura una noche, dura de 3 a 7 días. Los días 1 y 2, la novia permanece sentada durante horas mientras un artista le pinta las manos y los pies con diseños de henna de 3000 años de antigüedad que se remontan a los reinos sabeos. Los días 3 y 4 se celebran banquetes separados. Los hombres se reúnen alrededor de un cordero asado entero sobre arroz basmati. Las mujeres comen bint al-san, un pastel de 14 capas finísimas untadas con mantequilla y miel, que significa hija del plato. Luego, llega el momento que nadie que lo presencia olvida: la danza Bara'a. Los hombres forman un círculo, cada uno sosteniendo una jambilla, la daga curva que todo hombre yemení lleva en el vientre, y la levantan por encima de la cabeza. Un tamborilero marca el ritmo. Pies pisotones. Las cuchillas brillan a la luz de las antorchas. El Bara'a se remonta a la reina de Saba, 2500 años del mismo ritmo. Entre plato y plato, alguien recita poesía. Recitadores talentosos improvisan versos rimados sobre los novios en el acto ante 200 invitados.
Este es un país donde la poesía no es un pasatiempo, es una infraestructura. Yemen tiene dos obsesiones nacionales, ambas verdes, ambas cultivadas en las laderas de las montañas, y dicen más sobre este país que cualquier titular. La primera es el khat, un estimulante de hojas legal en Yemen y Etiopía, prohibido en la mayor parte del mundo. El 90% de los hombres adultos yemeníes y alrededor de un tercio de las mujeres mastican khat todos los días. El país entero se detiene a partir de las 2 p.m. Los negocios se cierran durante las sesiones de khat, se conciertan matrimonios. Pero aquí está la sombra. El khat cubre alrededor del 40% de la tierra cultivable de Yemen. Representa el 6% del PIB y consume aproximadamente la mitad de el agua subterránea del país. Es una planta que bebe el futuro del país. Un reportero de CNN en 2019 le preguntó a un padre en un mercado de khat por qué. Estaba comprando "Mis trabajadores quieren escapar de la vida normal por unas horas. Estamos en guerra". El segundo diamante verde es la miel de cedro cosechada de las flores del cedro en Wadi Doan. Se vende entre $200 y $350 por kilogramo, posiblemente la miel más cara de la tierra. La broma de Yemen es que tienen la despensa más valiosa del mundo, solo que no siempre pueden permitirse comer de ella. Antes del Islam, antes de Roma, antes de Atenas, existió Saba. El reino de Saba gobernó lo que hoy es Yemen desde alrededor del 1200 a.C. Su capital era Marib y su riqueza provenía del control de la ruta del incienso. La ruta de caravanas que transportaba incienso y mirra desde el sur de Arabia a Egipto, a Jerusalén, a los templos de Roma. Alrededor del 750 los sabeos construyeron la gran presa de Marib, 15 metros de altura, 680 metros de largo. Irrigó decenas de miles de hectáreas 2 milenios y medio antes de la presa Hoover. En el siglo VI d.C., la presa se rompió. El evento está registrado en el Corán Sura 34 llamado Saba, y este imperio, mencionado en la Biblia, el Corán y el Talmud, estaba gobernado por la reina Bilquis, la reina de Saba. Su palacio, Salhin, fue elogiado en la poesía árabe durante 1000 años. Las dos especias que los 3 reyes magos llevaron a Belén, incienso y mirra, provenían de lo que hoy es Yemen. En un sentido muy real, la historia de la Navidad comienza en suelo yemení. Nació en Taiz el 7 de febrero de 1979. Estudió comercio y luego obtuvo una maestría en ciencias políticas. Se convirtió en periodista. Empezó a notar lo que su gobierno no quería que nadie notara: el acoso a las mujeres, las desapariciones de activistas y la censura de los periódicos. En 2005, cofundó Periodistas Mujeres Sin Cadenas. En 2007, comenzó sentadas pacíficas semanales frente a los edificios gubernamentales de Yemen. Fue arrestada, liberada y arrestada de nuevo. Luego, en 2011, cuando la primavera árabe alcanzó Yemen, ella ya estaba allí, ya liderando. La llamaban la madre de la revolución, la mujer de hierro. En octubre de 2011, recibió una llamada de Oslo. Tawakkol Karman, a los 32 años, acababa de convertirse en la laureada más joven del Premio Nobel de la Paz en ese momento. La primera mujer árabe en ganar un Nobel. En la ceremonia, dijo: "La paz dentro de un país no es menos importante que la paz entre países". Una joven de una ciudad de la que la mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar, subió al escenario mundial y les recordó a todos que una mujer yemení no es una víctima para compadecer. Es una ciudadana del mundo. El PIB nominal de Yemen en 2026 se estima en unos $17.240 millones, menor que el de Vermont. El PIB per cápita es aproximadamente $401 al año, menos que un 200 del de Estados Unidos. Yemen solía ser un exportador de petróleo. Desde octubre de 2022, las exportaciones de petróleo cayeron a cero. Yemen ahora es un importador de petróleo. Aquí está la parte más extraña. Yemen opera actualmente con 2 gobiernos,
2 bancos centrales y 2 versiones de la misma moneda, ambas llamadas Rial Yemení. En Adén, el rial cayó de 1.540 por dólar estadounidense a más de 2.400 en 2024-2025. Pero lo que mantiene a este país con vida son las remesas. Aproximadamente entre 3 y 4 mil millones de dólares al año fluyen a casa desde yemeníes en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el extranjero. Detroit, Michigan, alberga una de las comunidades yemeníes estadounidenses más grandes de los UU. Cada mes, una parte de los salarios de Detroit regresa a casa. Y aún así, la miel de cedar, el café mocha y el atún de aleta amarilla siguen fluyendo a los mercados de lujo globales. El antiguo imperio del incienso no ha desaparecido. Simplemente hay más silencio ahora, esperando. Tengo que decirlo claramente. El territorio continental de Yemen está en la lista de países a los que no se debe viajar de los gobiernos de UU, Reino Unido y Canadá desde 2015. No intenten visitar el territorio continental, pero hay una excepción: Socotra. La isla ha estado abierta de forma segura a los turistas internacionales desde 2023. Costo de un tour por Socotra, de 8 a 14 días, de $1.500 a $3.500 por persona, aproximadamente de $200 a $250 por día. Ningún operador de gama media ofrece paquetes completos. Vuelos desde Jeddah, Arabia Saudita con Yemenia Airways. Espere de $900 a $1.100 ida y vuelta. Visa de $150 que se emite a la llegada a la isla. Su operador turístico lo patrocina. Moneda: lleve dólares estadounidenses en efectivo. No hay cajeros automáticos internacionales en Socotra. Tiendas de campaña para dormir en la playa. No hay resorts. Primera ley extraña: los sellos de entrada a Yemen a menudo se emiten en un papel aparte, no en su pasaporte. Así, la inmigración estadounidense no hace preguntas incómodas más adelante. Segunda ley extraña: no fotografía a mujeres yemeníes sin su permiso explícito. Un consejo cultural: si una familia lo invita a tomar un café, decir que no es la verdadera descortesía. Diga que sí. Deje que la taza se llene 3 veces. Y ahora, 1. Lo último que te llevarás contigo aunque nunca pises Yemen. Yemen no es un país perfecto. Ningún país lo es. Pero hay algo que te llevarás contigo el resto de tu vida si alguna vez pones un pie aquí. Es Assalamu alaikum, el saludo árabe que los yemeníes dicen todos los días. Significa que la paz sea contigo. Y lo dicen tanto si acaban de perder su hogar, su familia, su cosecha. Porque para un yemení, la paz no es algo que esperas que el mundo te dé. Es algo que llevas dentro y le entregas a un extraño como un regalo. Es la forma en que los yemeníes viven con paciencia y calma. Hay una palabra en árabe, saber, que significa paciencia y resistencia. Es la forma en que una maestra de 25 años llamada Aida usa su propio sueldo para dirigir una clase de alfabetización para niñas que el mundo ha olvidado. Es la forma en que un anciano en la vieja Saná todavía barre la entrada de su casa al amanecer, aunque la electricidad solo funciona 4 horas al día. Es la forma en que una joven llamada Sina acuna un retoño de drago más bajo que su tobillo, protegiéndolo de los ciclones. Así es como un pequeño puerto llamado Mocha le dio al mundo entero la bebida que sostienes ahora. Yemen, la cuna del café, la patria de la reina de Saba, una tierra de reinas antiguas y crisis modernas, Manhattans construidos de barro y dragos que aún sangran rojo. Quizás uno de los últimos lugares en la tierra donde la gente recuerda algo, que la vida moderna está olvidando: la paciencia de vivir cada día como un regalo. Si este video te dio una nueva perspectiva sobre Yemen, deja un Assalamu alaikum abajo. Sueña con un drago al atardecer, compártelo, dale me gusta, suscríbete, haz clic en la campana. Ma salama, adiós en árabe yemení.